por lo pronto 2 horas para que la mamá de los niños pueda verlos. Por lo pronto la expectativa de que con lo que la CNDH ha dicho se amplíe el espacio para que Maud Versini pueda volver a comunicarse y a contactar con sus hijos y pueda desandar un camino muy doloroso y muy difícil que coloca este caso, como tantos otros casos, en este contexto de lo que evidentemente pues es parte de la historia, la situación presumible de alienación parental. Ya lo mencionó el visitador de la CNDH. Estamos frente a una muy probable conducta de alienación parental de estos 3 niños que, si me atengo a lo que pudimos observar en parte de la investigación que hemos realizado sobre el caso para Noticias MBS, pues estamos frente a un muy probable caso, por decirlo suavemente, de alienación parental. ¿Qué significa esto? Pues el proceso mediante el cual uno de los padres va destruyendo los vínculos, los lazos afectivos entre el padre ausente o madre ausente y los propios hijos. Dentro de las cosas que hemos podido ver sobre este caso de la alienación parental, hay una página que me llamó mucho la atención, que se llama así, en internet, si la quiere usted consultar. Hay muchas cosas del fenómeno de alienación parental, es un tema que incluso muchas voces dicen hay que tipificar más claramente en México. Por lo pronto el fenómeno existe y me parece que es un componente clarísimo en lo que ha sucedido con estos 3 niños y el exgobernador del Estado de México y poderoso hombre Arturo Montiel. La custodia, como hemos dicho, de los niños la tiene Maud Versini. A pesar de ello, se los ha quedado Arturo Montiel. Ella ratificó la custodia judicialmente, como lo dice el comunicado de la CNDH. Arturo Montiel se inconformó de estas ratificaciones judiciales de la custodia y se quedó con los niños, y se los ha quedado. Y han pasado 22 meses en un contexto donde estos 3 menores de edad, uno de los cuales se encuentra en una condición de mayor fragilidad por su autismo, han sido nuevamente sometidos a un interrogatorio que teóricamente tendría que ser para resolver el litigio que no es de custodia. Ese litigio no es de custodia, sino de sustracción de menores. Pero lo han transmutado a como si fuera un proceso de custodia. En este interrogatorio que se hace, que yo no soy experta en la materia, pero me llama la atención de que se junte a los 3 niños y se les interrogue de forma simultánea, habida cuenta del proceso probable de alienación parental que existe y de la dominancia de la hermana mayor o de la, bueno, son gemelos y el chico autista, frente al propio niño más pequeño. Si observamos, no se van a presentar desde luego en la radio y en la televisión estos interrogatorios, desde luego no tenemos ningún interés en mostrar a los niños, pero sí le puedo compartir brevemente una observación que yo puedo hacer al haber tenido contacto con el expediente y con la información directa. Llama mucho la atención que los 3 niños sean interrogados. Desde luego hay una dominancia de la chica de la niña con los otros 2 niños, y hay una postura muy definitiva negativa de regresar a París, de negativa de ver a la madre, que incluso por momentos no llaman madre sino Maud. Hay un instante que me parece entre dramático y revelador, cuando al más pequeño le preguntan si extraña a su mamá, y él asiente con la cabeza y después se percata que su hermana mayor voltea a verlo como una especie de reprimenda, y él cambia en ese momento su actitud de asentir que sí extraña a su mamá, para finalmente volver al discurso dominante de todo este interrogatorio, que es muy doloroso y muy difícil porque involucra a estos 3 menores de edad. En ese momento el niño autista, que había sentido con la cabeza cuando le preguntaron ¿extrañas a tu mamá?, cambió de inmediato y con gestos muy fuertes dijo no, los brazos arriba, y una postura diametralmente distinta. Ese proceso judicial en el Estado de México debe ser revisado, porque un interrogatorio de esta índole, donde se conducen las cosas precisamente a reafirmar la negativa de los niños a reencontrarse con su mamá, me parece que está en el contexto de esto que hemos denominado, bueno, no, nosotros no, sino que es un concepto muy conocido como alienación parental.
Le digo que me encontré muchas cosas del fenómeno de la alienación parental y hay una página que se llama alienacionparental.org donde se describe precisamente esto. La alienación parental es un proceso mediante el cual uno de los progenitores va sumando acciones que destruyen los vínculos afectivos entre padres e hijos. Y la bienvenida de la página es el testimonio de una persona, de un padre que sufrió y que ha sufrido este fenómeno con sus propias hijas. Y voy a permitirme leer, porque estoy segura que muchísimas personas en este país se van a sentir identificadas, hombres o mujeres, madres o padres, no importa, el fenómeno se da en un ámbito o en otro. Se van a sentir identificados precisamente con este fenómeno porque es algo que efectivamente ocurre todos los días y es una herramienta terrible, una herramienta que trastoca las vidas de niños, de niñas, de hombres y de mujeres en este país, pues me atrevo a decir que masivamente. Me atengo a lo que nos dijo el presidente del Tribunal de Justicia de los cientos de miles o de miles de casos de litigios de esta naturaleza que en el país se están resolviendo de diferentes maneras en este momento. Dice la página en cuestión: si usted está leyendo estas líneas y visitando esta página, seguramente está experimentando el dolor indescriptible de estar siendo alienado de sus hijos, a quienes ama profundamente, y seguramente no entiende bien a bien qué es lo que les está pasando, qué es lo que está pasando. Mi corazón y simpatía está con usted. Siento mucho que usted y sus hijos estén pasando por esta tortura, por este brutal abuso emocional y físico que acaba con la vida. Tal vez ni siquiera esté familiarizado con el término alienación parental o las tácticas y el proceso que se desarrolla y cómo es posible que un padre alienado tenga tanto éxito en su maldad. Este sitio existe porque, como usted, soy un padre alienado. Perdí a mis dos hijas, mujeres de gran carácter, personalidad y educación, a quienes les fue lavado el cerebro para llegar a odiarme profundamente y a quienes no puedo ver ni me contestan. En esta página trataré de proporcionar información que les ayude a entender este fenómeno y qué acciones pueden llevar a cabo según donde se encuentren en el proceso de alienación. Utilicen este sitio, compartan sus experiencias y el camino que están recorriendo para aprender del síndrome. No están solos en esta batalla. Personalmente trataré de estar con ustedes, de apoyarlos y de escucharlos. Este sitio lo creó Juan Carlos Martín Colea y tiene algunos espacios donde habla del síndrome, de las patologías. Es un libro también que habla del alma rota sobre el tema, casos de éxito, derecho, y una frase que me parece más que destacable en este momento: tu hijo no es un arma, no lo utilices, no lo destruyas, porque estamos aquí frente a adultos que utilizan a los hijos precisamente en procesos muy difíciles, muy dolorosos, muy destructivos, que el proceso judicial alimenta de esa manera. Alguien me dijo hace algún tiempo que podrían llegar dos personas adultas razonablemente peleadas por su divorcio a buscar la custodia o a dirimir un asunto ante la justicia, y podrían llegar con cierto grado de civilidad frente a la justicia, pero pasan tantos años, tantas complicaciones, tantos vericuetos en un sistema judicial que no ha resuelto bien este tema, que terminan odiándose los adultos y desde luego se llevan entre las patas a los menores. Creo que el caso del ex gobernador del Estado de México, que además le agregamos el ingrediente de poder, Arturo Montiel, y el caso Movversini nos permiten, como digo, ir de un caso particular que involucra gente del interés público a un tema sistémico, a un tema que merece desde luego una revisión institucional y social de cómo se resuelven los casos de esta naturaleza. Después de la pausa, si me lo permite, Movversini desde París en la línea telefónica. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio.